mis amados hermanos, doy gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de estar aquí nuevamente compartiendo mi cuaderno espiritual. Estamos hablando acerca de sobreedificar. Y en Ezequiel capítulo 34 versículo 8 dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño ha venido a ser por presa, y por falta de pastor mis ovejas han venido a ser por comida a todas las fieras del campo, y mis pastores no buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a mí mismo y no apacentaron mis ovejas. Un aspecto que debemos mencionar es el término pastores. Tanto en el Antiguo Testamento como en los otros pueblos del Oriente Medio se refería a los líderes en general, especialmente a los líderes políticos militares que eran llamados así, pastores. Es decir, que cuando en este texto se habla de los pastores, se está refiriendo al liderazgo, los que tenían la responsabilidad de guiar los destinos del pueblo. Una segunda cosa que debemos señalar es que este texto se encuentra en el contexto de un mensaje de esperanza, por lo que es interesante notar que, aunque presentando palabras de juicio, termina enfatizando la confianza en que el Señor será quien los pastoree. Para Dios, los líderes o pastores habían sido responsables de la catástrofe que había enfrentado la nación. En estos versículos se habla de dos valores que ellos habían invertido. En lugar de apacentar a las ovejas, buscaban alimentarse, cuidarse y enriquecerse a sí mismos. El verbo que se traduce apacentar viene de la misma raíz de pastor. Es decir, que la traducción literal sería que actuaban como pastores, pero para sí mismos. La segunda cosa muestra que no les interesaba el bienestar del pueblo al que habían sido llamados a servir. El énfasis se encuentra en que lo hacían para sí mismos antes que por el rebaño. Trataban a las ovejas como extraños, como enemigos, como inferiores, olvidando que existían por las ovejas. Fallaron en desarrollar, en alimentar a las que estaban débiles. No prestaban atención a la salud de las ovejas. No curaron ni vendaron. No trataron de recuperar a las disminuidas físicamente. No trataron de cuidar a las que habían salido del redil. El poder y el uso del poder pueden ser peligrosos. No tanto para la persona que lo ejerce, sino para la gente que lo recibe. Ya se ha mencionado que el texto se dirige al liderazgo en general. Sin embargo, es muy significativo aplicarlo al liderazgo religioso, a los pastores. Tomar en cuenta estos elementos nos puede hacer recuperar nuestro sentido de llamado al ministerio pastoral. Se comienza en estos versículos presentando las consecuencias de su maltrato al rebaño, que son a su vez las razones por las cuales Dios ha decidido actuar en contra de ellos. Llama la atención la frase: mis pastores no se preocuparon por mis ovejas. El hecho de que no cumplan las demandas de Dios para la tarea que Él les había asignado no los libera de ser reconocidos como sus pastores. Dios dice varias cosas en contra de estos pastores. La primera cosa es que Él está en contra de ellos. Su infidelidad había despertado la ira de Dios. La segunda cosa es que Él demandará sus ovejas de manos de quienes las habían recibido. Y por último Él dice: haré que dejen de apacentar. Esto es como una expresión de castigo. Si eran pastores, por su infidelidad perderían la bendición del pastorado. Al leer estos versículos uno puede notar la repetición de la expresión mis ovejas, lo que muestra que Dios es el dueño del rebaño y es el único que tiene derechos inalienables. Los ministros, los pastores, solo están ahí para servir y no para ser servidos. Que el Señor te bendiga.